Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la semana 8, donde veremos el tema de reacciones químicas. Te presentamos el logro de la sesión, donde debemos identificar los tipos de reacciones químicas, planteando estas ecuaciones que son la representación de las reacciones químicas. Y cuando veamos el balance, debemos lograr que la cantidad de átomos de los reactivos con productos sean iguales. Para eso se seguirá un procedimiento lógico, ordenado, coherente, que permita obtener este balance de la ecuación. En cuanto a los temas, veremos reacción química, ecuación química, el tema de balance de ecuaciones. Una reacción química viene a ser un proceso de transformación de la materia, en el que una o más sustancias que vienen a ser los reactivos van a interactuar y nos van a generar uno o más productos, ¿no? Esta reacción química se va a expresar mediante una ecuación. En la ecuación vamos a tener a los reactivos, productos, a los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos, y veremos también información importante, tal como el estado en el cual se encuentran las sustancias que participan en este proceso de transformación. Existen ciertas condiciones para que se pueda realizar una reacción química. Por ejemplo, una reacción química se puede realizar por contacto de sustancias cuando existe energía calorífica, mediante reactantes en la solución o mediante el uso de catalizadores. Y algunas de las evidencias de las reacciones químicas son la liberación de gas, el cambio de color, la formación de un precipitado, la liberación de energía en forma de luz o esta energía que puede liberarse, ¿no?, mediante calor. Hablamos de reacciones exotérmicas o reacciones endotérmicas. Los tipos de reacciones químicas que podemos observar. Tenemos reacciones de combinación o síntesis, donde dos o más reactivos, ¿no?, van a formar un nuevo producto. Por ejemplo, acá observamos el azufre que se está combinando con el oxígeno para darnos el dióxido de azufre. En el caso de la reacción de descomposición, es un proceso opuesto a la reacción de combinación o síntesis. Por ejemplo, acá vemos esta sal, ¿no?, sal oxisal en estado sólido que se descompone en cloruro de potasio y oxígeno en forma de gas. O la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno en forma gaseosa. Tenemos la reacción de desplazamiento-sustitución, como observamos aquí. El fierro en estado sólido reacciona con el ácido clorhídrico. El fierro desplaza el hidrógeno, nos forma una sal aloide, el cloruro de fierro, y se libera hidrógeno en forma de gas. En el caso de la reacción de doble desplazamiento, en este tipo de reacción existe un intercambio de elementos de dos o más compuestos. Aquí tenemos el cloruro de sodio, sal aloidea, que reacciona con el nitrato de plata y nos forma el nitrato de sodio, ¿no? El sodio toma el lugar de la plata y simultáneamente la plata toma el lugar del sodio. Se forma una sal oxisal, que es el nitrato de sodio, y una sal aloidea, que es el cloruro de plata. El otro tipo de reacción son las reacciones de neutralización. En esta reacción observamos la participación de un ácido con una base para formarnos una sal y como segundo producto tenemos el agua. Esto lo hemos visto en el tema de sales, si tú recuerdas. Aquí tenemos el ácido clorhídrico que reacciona con el hidróxido de sodio y nos forma el cloruro de sodio y el agua, ¿sí? O, por ejemplo, aquí tenemos el caso del ácido nítrico que reacciona con el hidróxido de aluminio y nos va a formar esta sal oxisal, que es el nitrato de aluminio y agua. En el caso de las reacciones de combustión, estas reacciones son reacciones de tipo exotérmicas, ¿no? Y para que se dé una reacción de combustión, tiene que participar un combustible con el oxígeno y podemos tener reacción de combustión completa cuando uno de los productos es el dióxido de carbono, o una reacción de combustión incompleta cuando uno de los productos es el monóxido de carbono. Tenemos las reacciones exotérmicas, aquellas donde se libera energía, se libera calor. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del magnesio que reacciona con el ácido clorhídrico, se forma una sal aloidea, se desprende hidrógeno y se libera energía, calor. En el caso de las reacciones endotérmicas, en este tipo de reacciones se requiere energía, se absorbe calor
para que se pueda producir, por ejemplo, la descomposición de esta sal oxisal llamada carbonato de calcio. Y las reacciones de óxido-reducción, llamadas redox, en donde existe un elemento que se oxida, otro que se reduce. El que se oxida es el que incrementa su estado de oxidación y el que se reduce es el que disminuye su estado de oxidación. La reacción química se va a representar mediante una ecuación, hemos dicho, donde vamos a ver las fórmulas de los reactivos y productos, los coeficientes que permiten que la cantidad de átomos de reactivos y productos sean igual, buscando que se cumpla la ley de conservación de la masa, ¿no? Vamos a encontrar información como también el estado de los reactivos y productos y cierta simbología. Por ejemplo, este signo más que nos indica que el gas metano se está combinando con el oxígeno. Esta flecha que aparece acá nos indica el antes y después de una reacción química. Como ves, aparecen las fórmulas, ¿no?, de reactivos y productos. Por ejemplo, acá tenemos el coeficiente, ¿no?, que aparece el resultado del balance de la ecuación y tú puedes verificar cuando se colocan los coeficientes y veremos el método de balance de ecuaciones más adelante. Esta cantidad de átomos de los reactivos y productos se logra igualar cuando colocamos estos coeficientes mediante los métodos de balance de ecuaciones. Y para balancear ecuaciones químicas, que es la representación de una reacción, podemos encontrar el método de inspección o tanteo, el método de coeficientes indeterminados, el método redox y el método ion-electrón, métodos que veremos más adelante. Te invitamos a revisar los contenidos que hemos visto en la presente sesión correspondiente a la semana 8, revisar la bibliografía para afianzar, profundizar los conocimientos y te invitamos a participar en la sesión presencial de esta semana. Gracias.